Hola chicos, ahora vamos a resolver el cuestionario número 14. La pregunta 1 me pide que resuelva la integral indefinida mediante sustitución trigonométrica. Entonces, para resolver esta integral debemos introducir un cambio de variable adecuado en la parte interna de la raíz. El cambio que vamos a ejecutar viene dado por la siguiente expresión. Tenemos que escribir esto como una resta de cuadrados. Esto es 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Y la sustitución adecuada para esta resta es la siguiente. X tiene que ser igual a este número de aquí, multiplicado por la función seno del ángulo phi. También necesitamos el diferencial para ponerlo acá. Derivamos y nos queda 3 coseno de phi diferencial de phi. Ahora escribimos nuevamente la integral y hacemos esos cambios. Tenemos que la integral de x al cuadrado sobre raíz de 9 menos x al cuadrado, diferencial de x, tiene que ser cambiada por esas variables. Escribimos lo siguiente, x al cuadrado es 9 seno cuadrado de phi sobre la raíz de 9 menos 9 seno cuadrado de phi multiplicado por 3 coseno diferencial de phi. Luego, hacemos lo siguiente. Aquí hay un factor común que es 9. Si extraemos la raíz, eso es simplemente 3. Podemos escribir 3 fuera de la raíz. Y me queda una raíz de 1 menos seno cuadrado de phi. ¿Sí? Esto multiplica por 3 coseno de phi. Eliminamos el número 3. Y luego, para resolver la parte interna, recordemos que seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1. Si despejamos el coseno cuadrado, eso es 1 menos seno cuadrado de phi. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que está aquí. Reemplazamos coseno cuadrado y con ayuda de la raíz se va a eliminar ese cuadrado. De esa manera tenemos solo un coseno. Entonces, vamos a escribir aquello. Eso es 9 seno cuadrado de phi sobre coseno de phi por coseno de phi, diferencial de phi. Podemos eliminar este par de cosenos y podemos incluso sacar el 9 fuera de la integral. Y nos quedamos con la integral de seno cuadrado de phi. Recordemos que el seno cuadrado se puede escribir también en función de su ángulo doble. Eso era 1 menos coseno de 2 veces del ángulo phi sobre 2. Colocamos este cambio dentro de la integral para poder hacer la integración. Listo. Hecho esto, el número 2 lo podemos sacar fuera de la integral. Tendríamos 9 medios de la integral de 1 menos coseno de 2 veces phi, diferencial de phi. Entonces esto es 9 medios por la integral de 1 con respecto a phi, es simplemente phi, menos la integral de coseno de 2 phi, eso es seno de 2 phi sobre 2. Cerramos las llaves y sumamos una constante de la integral indefinida. Multiplicamos 9 medios por cada uno de los términos y tenemos 9 medios del ángulo phi menos 9 cuartos de seno de 2 veces del ángulo phi más una constante. Ahora tengo que hacer cambios sobre el ángulo phi con respecto a la variable original que es x. Para ello debo utilizar simplemente la sustitución que utilicé en un principio. Bien, si despejo de aquí la función seno, tendría que seno de phi es x dividido para 3. Dibujamos un triángulo rectángulo basados en la siguiente información. Colocamos ángulo phi en la parte inferior y recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es x y la hipotenusa es 3. Por otra parte, el cateto que me falta es simplemente la raíz que aparece en la integral. Esto es raíz de 9 menos x al cuadrado. Con esta información debemos hacer un cambio aquí. Notemos que debo hacer el reemplazo del ángulo phi. Eso lo podemos despejar de aquí. Phi es el arcoseno de x tercios. ¿Sí? Ya tenemos hecho el cambio para este lugar. Pero me falta el seno de 2 phi. ¿Sí? Tenemos que recordar que seno
de 2 phi es la identidad 2 veces seno del producto de seno y coseno, pero de la mitad de los ángulos que tenemos aquí. Entonces, lo que necesito saber es la función seno y coseno. La función seno ya la tengo, ¿no? Esta. Simplemente me falta el coseno. Coseno del ángulo phi es cateto adyacente, 9 menos x al cuadrado, sobre 3. ¿Sí? Dividido para su hipotenusa. Eso quiere decir que esta expresión es simplemente 2 multiplicado por x tercios y multiplicado por raíz de 9 menos x al cuadrado sobre 3. Esto es 2 novenos de x que multiplica a 9 menos x al cuadrado. Tenemos que reemplazar este valor numérico aquí y también phi. Entonces, si hacemos ese cambio, tenemos lo siguiente. 9 medios del arcoseno de x tercios menos 9 cuartos multiplicado por el número que está aquí. Eso sería multiplicado por 2 novenos por x por la raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a sumar la constante. Podemos hacer aquí una simplificación. Simplificamos el 9, sacamos la mitad, ¿sí? Y nos quedamos con lo siguiente. Esto es 9 medios de arcoseno de x tercios menos x sobre 2 de la raíz de 9 menos x al cuadrado más la constante. Y de esa manera concluimos el ejercicio. Continuamos resolviendo más ejercicios sobre sustitución trigonométrica. Esta vez tenemos aquí una suma de cuadrados. A simple vista no se observa lo que acabo de decir. No obstante, podemos construirlo. La integral que nos viene dada, podemos escribirla de la siguiente manera. Dx dividido para raíz de 8 elevado al cuadrado más raíz de 2 por x también elevado al cuadrado. ¿Sí? Noten ese pequeño cambio que he hecho. Esa es una manera de abordar el problema. No obstante, también hay otra. ¿Sí? La siguiente forma sería escribir lo siguiente. Podríamos escribir la integral de 0 a 2 del diferencial de x y sacar de aquí factor común 2. ¿Sí? Si hacemos eso, tenemos 4 más x al cuadrado. ¿Sí? La forma que nos conviene más es esta. ¿Sí? Es mucho más sencilla y más fácil de interpretar. Entonces nos quedaría 1/2 de la integral de 0 a 2 del diferencial de x sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado porque eso es 4. La sustitución que se hace sobre una suma de cuadrados es la tangente. ¿Sí? De esa manera, 2 al cuadrado más x al cuadrado admite una única sustitución que es x igual a 2 por tangente del ángulo phi. ¿Sí? Tenemos que derivar esto también, es decir, el diferencial de x es 2 por secante cuadrado del ángulo phi, diferencial de phi. Colocamos esta información dentro de la integral y desarrollamos. Tenemos la integral de 0 a 2, diferencial de x es 2, secante cuadrado de phi, que divide a 4 más 4 por tangente cuadrado de phi. ¿Sí? Notemos que en el denominador el número 4 es un número común. 4 puede salir fuera de la integral y multiplicado por 2, eso me daría 8. ¿Sí? 2 también puede salir fuera de la integral y quedaría fuera escrito de esta manera. De manera que dentro de la integral tendría secante cuadrado de phi, diferencial de phi, sobre 1 más tangente cuadrado de phi. Tenemos que recordar que secante cuadrado de phi es igual a 1 más tangente cuadrado de phi. ¿Sí? Es decir, esto que está escrito aquí es secante cuadrado. De esa manera podemos simplificar. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Y obtenemos lo siguiente. También podemos simplificar aquí. Tenemos 1/4 de la integral de 0 a 2 de el diferencial de phi. ¿Sí? Ya que se ha simplificado todo. Luego tomamos la integral. Esto es phi evaluado entre 0 y 2, pero antes de evaluar debemos devolverla a la variable original. Phi la podemos despejar
de la sustitución que utilizamos al principio, ¿sí? Recordemos, haciendo un despeje, que tangente de phi es x medios, ¿sí? Luego, phi será arco tangente de x medios, ¿sí? Eso lo colocamos aquí y evaluamos. Es decir, un cuarto arco tangente de x medios, evaluado entre 0 y 2, ¿sí? Ahora, reemplazamos. Entonces, evaluando, tendríamos un cuarto de arco tangente de 2 sobre 2, 1, menos un cuarto de arco tangente de 0 sobre 2, 0. ¿Sí? Adicional a esto, debemos recordar que el arco tangente del número 1 es pi cuartos, ¿sí? Es decir, 45 grados. Si lo interpretamos de esto ya no como radianes, sino en grados. Y también que arco tangente de 0 es 0, ¿sí? Si hacemos estos reemplazos de aquí, arco tangente desaparece porque es 0, y arco tangente de 1 lo cambiamos por pi cuartos. De esa manera tendríamos un cuarto multiplicado por pi cuartos, eso es pi que divide para 16. Y de esa manera ya tenemos la solución a la integral definida. Vamos a resolver ahora la pregunta número 3 del cuestionario 14. Tenemos la integral indefinida de esta expresión. Vamos a hacer una sustitución trigonométrica en la parte interna de la raíz. Antes de ello, vamos a escribir esta integral como una suma de cuadrados, ¿sí? Esto es de x sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? La sustitución adecuada para esta suma de cuadrados es la que lleva la función tangente, el 2 por este número que está elevado al cuadrado, multiplicado por la tangente del ángulo phi. También necesitamos el diferencial, derivamos, esto es 2 secante cuadrado de phi, diferencial de phi. Reemplazamos esta información aquí y tenemos lo siguiente. Tenemos aquí 2 secante cuadrado de phi, diferencial de phi, sobre 4 más 4 tangente cuadrado de phi. En la parte del denominador, 4 es un factor común. Si sacamos la raíz, podemos obtener un número 2 en el denominador. Esto es 2 multiplicado por la raíz de 1 más tangente cuadrado de phi. Luego, en el numerador, también tengo un 2 secante cuadrado de phi, Podemos simplificar el número 2. Y luego también recordar que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado de phi. Es decir, la parte interna de esta raíz es un secante cuadrado. Al tomar la raíz, el cuadrado se va a eliminar y me queda una secante. Escribimos eso. Tendremos secante cuadrado de phi, diferencial de phi, y en el denominador simplemente una secante. ¿Sí? Ahora simplificamos una secante con una secante del numerador y tenemos que esto es la integral de secante de phi, diferencial de phi. La integral de la secante es una integral conocida. Esto es el logaritmo natural del valor absoluto de la función secante de phi más la función tangente de phi, sumado a una constante. Ahora bien, tengo la respuesta en función de phi. Necesito volver a la variable de la primera integral, que es x. Para ello, debo hacer un despeje en el cambio de variable que he introducido, de manera que si despejamos la tangente, tenemos aquí x medios. Con esa información dibujamos un triángulo rectángulo para poder calcular la función que me falta. ¿Sí? La tangente ya la tengo, es de x medios, pero me falta la secante. De esta información sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? La hipotenusa corresponde a la raíz que aparece en la integral. Eso es raíz de 4 más x al cuadrado. Tenemos que extraer la función secante de phi. Para este triángulo, la función secante de phi es la hipotenusa, ¿sí?, que viene dado por 4 más x al cuadrado, dividido para el cateto adyacente, que es 2. ¿Sí? Reemplazamos esto dentro de la integral y tenemos lo siguiente. Esto es logaritmo natural del valor absoluto de
raíz de 4 más x al cuadrado que divide para 2 más la tangente que es x medios, ¿sí? Más c. Dado que estamos sumando fracciones homogéneas de denominador idéntico, podemos agrupar eso en un solo término, de manera que tenemos 4 más x al cuadrado en raíz, sumado a x y dividido para 2, ¿sí? Y esto suma a una constante. De esta manera concluimos el ejercicio 3. Bien, chicos, ahora vamos a resolver la pregunta número 4. Tenemos como ejercicio la integral definida, donde el denominador es una suma de cuadrados. Vamos a reescribir el denominador y tendríamos la integral de menos 2 a 2 del diferencial de x de 2 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? Notemos ahí, hay una suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados, la sustitución adecuada venía dada por una tangente, multiplicado por el número que está aquí elevado al cuadrado. Es decir, tenemos 2 por tangente de phi. Derivamos obteniendo el diferencial de x, y del lado derecho tendríamos 2 secante cuadrado de phi por el diferencial de phi. ¿Sí? Reemplazamos esto dentro de la integral y tenemos lo siguiente. Del diferencial de phi, esto es 2 secante cuadrado de phi, diferencial de phi, que divide a 4 más 4 por la tangente de phi. El número 2 puede salir fuera de la integral, así también el número 4, que es común para ambos términos. De esta manera escribimos nada más la integral de secante cuadrado de phi que divide a 1 más tangente cuadrado de phi. Sí, debido a que 4 salió fuera de la integral. También tenemos una identidad trigonométrica importante que nos dice que la secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de phi. ¿Sí? Es decir, esta parte que está escrita en el denominador es una secante cuadrada. De manera que podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminar eso, ya que esto es una secante al cuadrado. Entonces, simplificando aquí también, tendríamos un medio de la integral de menos 2 a 2 del diferencial de phi. ¿Sí? Todo lo demás se ha simplificado. Ahora, si tomamos la integral, tendríamos que esto es simplemente phi evaluado entre menos 2 y 2. ¿Sí? Aquí tenemos un medio. Antes de evaluar la integral, debemos cambiar la variable phi por una variable que dependa de x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente haciendo una sustitución con el cambio de variable inicial. Despejamos de aquí la tangente, ¿sí? Tangente es x medios. Luego despejamos phi, que viene a ser arco tangente de x medios, ¿sí? Colocamos esta función aquí en lugar de phi. Y ahora ya podemos evaluar. Esto es un medio de arcotangente de x medios evaluado entre menos 2 y 2. Evaluamos cada uno de los términos y nos queda que esto es un medio del arcotangente de 2 dividido para 2, eso es 1, menos un medio del arcotangente de menos 2 dividido para 2, eso es menos 1. ¿Sí? Luego tenemos que también recordar lo siguiente. Arcotangente de 1 equivale a pi cuartos, ¿sí? O 45 grados. Luego, arcotangente de menos 1 es el negativo de lo anterior que acabamos de escribir, ¿sí? Esto es menos pi cuartos, ¿sí? Si hacemos esta sustitución aquí, tenemos lo siguiente. Un medio que multiplica a pi cuartos menos un medio multiplicado por menos pi cuartos, ¿sí? De la primera parte tenemos que esto es pi octavos, menos por menos es positivo y nos queda también aquí pi octavos. Si sumamos ambos términos, esto es 2 veces pi octavos, ¿sí? Es suma de fracciones homogéneas. Simplificamos la mitad 1 a la mitad 4, es decir, el resultado es pi que divide para 4. Continuamos resolviendo más ejercicios sobre sustitución trigonométrica. Esta vez tenemos esta integral indefinida y vamos a hacer la sustitución en la parte interna de la raíz. La sustitución adecuada que vamos a utilizar
viene dado por, recordemos que esto también se puede escribir como una diferencia de cuadrados, y para ello x va a ser igual a 1, ¿sí? Por el número que está aquí, multiplicado por secante de phi. Esto es simplemente secante de phi. Tomamos el diferencial para poderlo reemplazar en la integral y tenemos que diferencial de x es derivada de la secante, esto es secante multiplicado por la tangente diferencial de phi. Hacemos esta sustitución dentro de la integral y tenemos lo siguiente. Secante de phi multiplicado por tangente de phi, diferencial de phi, sobre x, que es secante de phi, raíz de secante cuadrado de phi menos 1. ¿Sí? Podemos simplificar ambas secantes y luego recordar lo siguiente. En el numerador nos quedamos con una tangente y en el denominador la raíz de secante cuadrado menos 1. Tenemos una identidad trigonométrica conocida. Sabemos que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de phi. Si despejamos 1 al otro lado, tenemos que secante cuadrado de phi menos 1 es tangente cuadrado de phi. ¿Sí? Es decir, tendríamos aquí en el denominador la raíz de tangente cuadrado de phi. ¿Sí? El cual se va a simplificar la raíz con el cuadrado y aquí el diferencial de phi. ¿Sí? Tenemos una tangente en el numerador, tangente en el denominador, también las podemos simplificar. ¿Sí? Y finalmente tendríamos simplemente la integral del diferencial de phi. Si integramos esto, nada más nos queda phi sumado a una constante. Ahora, para encontrar phi y devolverlo a la variable x, de donde partimos, tenemos que hacer un despeje sobre el cambio de variable. El cambio de variable era x igual a secante de phi. ¿Sí? Si lo invertimos, secante cuadrado de phi es simplemente x. Luego, phi es el arco secante de x. ¿Sí? Reemplazamos phi en la integral y tenemos lo siguiente. Entonces, cambiamos phi por un arco secante de x y sumamos a una constante c real. De esa manera, tenemos el ejercicio resuelto.